Hay una razón por la que, a pesar de tu disciplina, tu autocontrol y tus lecturas sobre estoicismo, aún no sientes paz interior. Y no es porque no lo estés intentando, es porque quizás sin saberlo estás practicando una versión distorsionada del estoicismo. Un simulacro moderno lleno de frases sacadas de contexto, imágenes de mármol sin alma y conceptos que, en lugar de liberarte, te están encadenando silenciosamente. El estoicismo no fue creado para convertirte en una piedra fría, sino en un fuego sereno que transforma lo que toca. Pero cuando crees que ser estoico es ignorar tus emociones, soportar el dolor sin límites o aislarte del mundo como un mártir moderno, has sido engañado. Quédate conmigo hasta el final porque hoy no vamos a estudiar el estoicismo, vamos a desenterrarlo. Vamos a romper 5 mitos que, si no los reconoces y desmantelas, seguirán saboteando tu poder, tu crecimiento y tu libertad. Y si lo que quieres es entrenar una mente que no será vencida, entonces ya sabes qué hacer. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios: yo rompo los mitos para liberar mi mente. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar puede romperte por dentro, pero solo para revelarte quién eres realmente. Iniciamos. Mito 1. Un estoico no siente emociones. El error más común y peligroso que se comete al hablar de estoicismo es asumir que un estoico debe suprimir toda emoción, que la meta es no sentir nada, caminar como un robot entre el caos, con un corazón sellado al mundo. Pero esto no es fortaleza, es negación. Y la negación nunca construye poder, solo lo disfraza. Los estoicos no eran insensibles, de hecho, eran profundamente conscientes de sus emociones. Lo que enseñaban era a no ser gobernados por ellas. Marco Aurelio en sus meditaciones habla una y otra vez de la tristeza, el enojo, la frustración, el dolor de perder seres queridos. ¿Eso suena a alguien insensible? Su grandeza no estaba en no sentir, sino en responder con virtud, incluso cuando la tormenta era interna. Sentir es humano. Lo estoico no es evitar sentir, sino transformar lo que sientes en sabiduría. Epicteto lo dejó claro. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Él no niega que las cosas nos afectan, sino que nos recuerda que podemos gobernar lo que hacemos con eso que sentimos. El problema no es la emoción, sino la reacción ciega. Si niegas lo que sientes, lo reprimes. Y lo reprimido no desaparece, se esconde, se pudre y luego te explota. El verdadero estoico mira a sus emociones a los ojos, las reconoce como visitantes y elige no obedecerlas, sino dirigirlas. Las emociones no son el enemigo es el descontrol. Si hoy sientes ansiedad, tristeza, rabia, no pienses que eso te hace menos estoico. Al contrario, es tu oportunidad de aplicar la filosofía. Pregúntate: ¿qué me está mostrando esta emoción? ¿Qué oportunidad tengo para crecer desde aquí? El estoicismo no borra tu humanidad, la refina. Cuando crees que un estoico no debe sentir, te condenas a una prisión interna, una prisión silenciosa donde tú mismo eres el carcelero. Pero cuando entiendes que sentir con conciencia es parte del camino, entonces ya no temes sentir, porque ya no eres esclavo de eso que sientes. Mito 2. Un estoico aguanta todo en silencio. Este mito es quizás uno de los más dañinos porque se disfraza de virtud. Se nos ha hecho creer que un verdadero estoico debe soportar el dolor sin hablar, sin pedir ayuda, sin mostrar vulnerabilidad, que aguantar en silencio es señal de fortaleza, pero no lo es. En muchos casos es señal de miedo. Miedo a parecer débil, miedo a ser juzgado, miedo a romper esa máscara de control. Los estoicos nunca promovieron el sufrimiento innecesario. Lo que promovían era no quejarse inútilmente, no dramatizar, no construir una identidad basada en el dolor. Pero eso no es lo mismo que callar lo que te está destruyendo por dentro. Séneca dijo: a veces incluso vivir es un acto de valor. Y vivir con conciencia incluye reconocer cuando necesitas hablar, cuando algo te supera, cuando el silencio no es sabiduría, sino autoabandono. El verdadero estoicismo no exige martirio.
No es una carrera de quién aguanta más. Es una vía de autogobierno, sí, pero también de discernimiento. Hay momentos donde callar es sabio y otros donde hablar es valiente. Hay dolores que deben ser expresados no para convertirnos en víctimas, sino para liberar el veneno que podría endurecernos el alma si se queda dentro. Aguantar en silencio lo que no has aprendido a trascender puede volverse una bomba emocional. El estoico no acumula sufrimiento, lo transforma. Y a veces, para transformar algo primero hay que sacarlo a la luz. Un estoico moderno no tiene miedo de ir a terapia, de escribir sobre su dolor, de compartir sus sombras con alguien digno de confianza, porque sabe que mostrar lo que te duele no te hace débil, te hace libre. Además, el estoicismo no es individualismo radical. La estoa era una comunidad. La filosofía era compartida, discutida, vivida en relación. El apoyo mutuo no era debilidad, era parte de la práctica. Epicteto decía que somos hechos para cooperar como los pies, las manos, los párpados. ¿Cómo entonces podríamos justificar un silencio absoluto como si fuéramos islas separadas del mundo? Claro que el estoicismo te invita a no depender de la validación externa ni a dramatizar tu dolor. Pero eso no significa convertirte en un muro de piedra. Un muro no siente. Un ser humano consciente sí. Y si lo que necesitas para sanar es hablar, pedir ayuda o llorar, no estás traicionando a los estoicos. Estás encarnando su sabiduría con humildad. La diferencia es esta: el que se queja busca atención, el que comparte busca comprensión, el que se calla por miedo se encierra en el ego, el que habla desde la conciencia se libera del peso que lo arrastra. No confundas estoicismo con silencio tóxico. El valor no está en aguantar todo, el valor está en decidir qué cargas tienen sentido y cuáles deben ser soltadas. Si hoy estás cargando más de lo que puedes, no te pongas la capa del mártir estoico. Ponte el manto de la verdad. Revisa si lo que estás soportando es una lección o una cadena. Porque la verdadera fuerza no siempre se ve en quien calla más, sino en quien sabe cuándo es el momento de hablar. Mito 3. Ser estoico es aislarse del mundo. Muchos que se acercan al estoicismo cometen el error de interpretar su llamada a la autosuficiencia como una invitación al aislamiento. Creen que ser estoico es cortar lazos emocionales, alejarse de los demás, volverse una isla mental sin necesidad de vínculos, relaciones o comunidad. Pero eso no es estoicismo. Eso es escapismo disfrazado de filosofía. La confusión nace porque el estoico entrena su mente para no depender de la aprobación de los demás. Y eso es correcto, pero no significa que el estoico desprecia el contacto humano. Al contrario, el estoico sabe que todo ser humano es parte de una gran red racional y espiritual, y que la virtud también se expresa en cómo vivimos en sociedad. Marco Aurelio lo dejó claro: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. El bien individual está ligado al bien común. La grandeza de tu carácter no se mide en la soledad de tus pensamientos, sino en la calidad de tus acciones hacia los demás. No estás aquí para encerrarte en ti mismo, sino para elevar al mundo desde tu centro. El aislamiento no es señal de fortaleza interior. Muchas veces es señal de trauma no sanado. El estoicismo bien entendido no es un muro emocional, sino un faro. Y un faro no se construye para iluminarse a sí mismo, sino para guiar a otros en la tormenta. Ser estoico es estar en el mundo sin perderte en él. Epicteto también dijo: no te consideres superior a los demás por practicar la filosofía. Vive como si fuera tu deber servir a los demás mediante ella. Esto destruye por completo la noción del estoico arrogante, del que se cree por encima de los demás por tener control emocional. El verdadero estoico es humilde, servicial, comprometido con la virtud pública tanto como con la interna. Cuando alguien usa el estoicismo como excusa para aislarse, en realidad está huyendo. Está usando una máscara de autosuficiencia para no enfrentar su herida de conexión. Pero la verdad es esta: tú no viniste a esta vida para evitar relaciones. Viniste para aprender a amar sin depender,
a servir sin esperar, a conectar sin perderte. Y es allí donde el estoicismo brilla con más fuerza, cuando te enseña a tener vínculos sanos, a no esclavizarte por el juicio ajeno, a participar del mundo sin que el mundo te trague. El estoico no vive en una cueva, vive en el mercado, en la casa, en la calle, y lleva su filosofía en el corazón, no como una armadura de hierro, sino como una brújula silenciosa. Ser estoico no es encerrarte en ti mismo, es abrirte al mundo desde un lugar de fortaleza. Es relacionarte sin miedo, porque sabes que tu centro no depende de nadie. Es estar con otros desde la elección, no desde la necesidad. Y cuando entiendes eso, dejas de ver al estoicismo como un escudo y lo usas como un puente. Mito 4. Ser estoico es ser frío, eficiente y productivo todo el tiempo. Vivimos en una era donde la productividad se ha convertido en religión. Y en medio de esa fiebre de rendimiento, el estoicismo ha sido secuestrado por una narrativa que lo convierte en una filosofía de robots hiperfuncionales. Se repiten frases de Marco Aurelio y Séneca como si fueran lemas empresariales. Levántate temprano, haz lo que debes, no te quejes, produce. Pero esto no es estoicismo, es explotación disfrazada de virtud. El verdadero estoicismo no es eficiencia, es sabiduría. No busca que seas más rápido, más duro o más rentable. Busca que seas más consciente, más justo, más alineado con tu naturaleza. Marco Aurelio no se levantaba temprano para cumplir rutinas, sino para entrenar su alma. Séneca no escribía sobre el tiempo para volverse más productivo, sino para ayudarte a vivirlo con sentido. Confundir el estoicismo con una herramienta de productividad es como usar una espada sagrada para abrir latas. Tal vez funcione, pero estás profanando su propósito. Esta filosofía fue creada para transformar el alma humana, no para acelerar calendarios ni para convertirte en un autómata emocional que funciona como máquina y sufre como humano. Además, esta visión tóxica del estoico eficiente lo pinta como alguien frío, imperturbable, sin espacio para la duda, el error o el descanso. Pero nada está más lejos de la verdad. Los estoicos reconocían el valor del reposo, del ocio filosófico, del silencio interior. No estaban en guerra con el descanso, estaban en guerra con el desperdicio de vida. Ser estoico no es ignorar tus límites, es reconocerlos con humildad. No es tener todo bajo control, sino saber qué sí puedes controlar y soltar lo demás. No es hacer más, es hacer lo justo, lo necesario, lo virtuoso, incluso si eso significa detenerte. Y aquí viene lo más importante. Si estás usando el estoicismo como excusa para sobrecargarte, exigirte más de lo humano, ignorar tus necesidades y callar tu agotamiento, entonces no estás siendo estoico, estás siendo cruel contigo mismo. Y Epicteto diría que la primera virtud que debes practicar es contigo. La frialdad no es una virtud estoica, es una defensa del ego. El estoico verdadero es cálido, ecuánime, sereno, no distante, es humano, sabe que cada acción nace de una elección, no de una imposición, que la eficiencia sin dirección es ruido, y que el alma no vino al mundo a producir, sino a vivir con grandeza, así que deja de exigirte como si fueras una máquina. No confundas control con rigidez, no conviertas la virtud en tiranía. Ser estoico no es estar todo el día haciendo, es estar todo el día siendo. Y a veces, ser implica pausar, soltar, respirar, porque tu valor no está en cuánto produces, sino en cómo decides vivir. Mito 5. Basta con parecer estoico para serlo. Vivimos en la era de la apariencia. Basta con ver cualquier red social para comprobarlo. Frases estoicas sobre fondos oscuros, fotos de estatuas con músculos cincelados, reels con voz grave y palabras firmes. Todo esto puede inspirar, sí, pero también puede engañar, porque hay una gran diferencia entre estudiar estoicismo y encarnarlo, entre parecer fuerte y serlo de verdad. Este mito se alimenta de una cultura superficial donde lo que importa es cómo luces, no quién eres.
donde la imagen del estoico se ha reducido a alguien callado, con mirada firme, que camina solo por el mundo como si nada lo afectara. Pero esto no es estoicismo, esto es postureo. Es marketing emocional que vende dureza, pero no promueve profundidad. Marco Aurelio escribió cientos de reflexiones que nunca pensó que serían públicas. Las escribió para sí mismo, para trabajar sus debilidades, no para exhibir su fuerza. Eso es estoicismo real. Séneca confesó sus errores, sus contradicciones, sus dudas. Eso es honestidad. Epicteto vivió como esclavo, y aún así fue libre en su mente. Eso es transformación. Ninguno de ellos se dedicó a verse estoico. Se dedicaron a vivir como tales. Y eso es lo que hoy se ha perdido entre tanta estética estoica vacía. Porque es fácil memorizar citas. Es fácil compartir frases. Es fácil parecer invulnerable. Pero lo que no es fácil, y por eso vale, es aplicar esas enseñanzas cuando nadie te ve, cuando el caos te golpea, cuando el orgullo te tienta, cuando tu sombra te llama. El verdadero estoicismo no necesita ser anunciado. Se siente en tu presencia, en tu forma de hablar, de escuchar, de responder al conflicto, de permanecer centrado cuando otros se rompen. Y eso no se logra con imágenes. Se logra con práctica, con disciplina, con caída y ascenso, con incomodidad constante, con verdad. Si estás usando el estoicismo como disfraz, no estás fortaleciéndote, estás debilitando tu alma, porque cada vez que finges lo que no has conquistado te alejas más de ti mismo. Y eso se nota. Tarde o temprano el mundo no necesita verte fuerte, necesita verte real. Y tú necesitas dejar de fingir fuerza para empezar a construirla. Entonces, que este mito se quiebre en 1000 pedazos ahora. El estoicismo no se lleva en la ropa, ni en la mirada seria, ni en los posts inspiradores. Se lleva en las decisiones diarias, en lo que haces cuando nadie te aplaude, en cómo manejas la ira, el fracaso, la injusticia. Y eso no necesita filtros, necesita coraje. Ahora lo sabes. El estoicismo no es un muro, es un espejo. No es una máscara de dureza, es una herramienta de autoconquista. No viniste aquí para parecer fuerte, viniste para hacerte invencible. Desde adentro. Y eso requiere algo que muy pocos están dispuestos a enfrentar. La verdad sin adornos, sin mitos, sin excusas. Porque ahora entiendes que no necesitas suprimir tus emociones, necesitas transformarlas. Que no tienes que aguantarlo todo en silencio. Tienes que discernir qué cargas merecen tu esfuerzo. Que no estás aquí para aislarte del mundo, sino para estar en él con firmeza. Que no eres un robot de eficiencia, eres un alma en disciplina. Y que no basta con parecer estoico, necesitas encarnarlo con cada acto, cada palabra y cada elección. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para dejar de jugar con citas y empezar a vivir con convicción? Para soltar la versión decorativa de la filosofía y sumergirte en su fuego transformador, porque te lo aseguro, nadie te aplaudirá cuando actúes con virtud en la sombra. Pero ahí, justo ahí, es donde nace el verdadero poder. Marco Aurelio no escribió para ser viral, escribió para no traicionarse a sí mismo. Epicteto no enseñó para parecer sabio, enseñó para liberarte. Séneca no compartió su dolor para inspirar, sino para dejar constancia de que incluso en el caos se puede elegir grandeza. Ahora el camino es tuyo. Camina con la frente alta, no por orgullo, sino porque has elegido la verdad. El mundo no necesita más imitadores, necesita más estoicos reales, más personas que en vez de repetir frases, vivan la filosofía cuando duele, cuando nadie mira, cuando es más fácil huir. Y si tú eres uno de ellos, si estás dispuesto a romper estos mitos y reconstruirte desde la virtud, entonces no caminas solo. Estás en el lugar correcto. Suscríbete y comparte este video con alguien que aún confunde dureza con poder. Y escribe en los comentarios: yo rompo los mitos para liberar mi mente. Y recuerda, aquí no venimos a parecer. Aquí entrenamos la mente que no será vencida.